Algunos defienden que el libro de Jonás es una historia, una metáfora muy buena para enseñar a los niños por su atractivo. Cuando hablamos del pez, cuando hablamos de la situación de los marineros, de la desobediencia a Dios. Pero no debemos olvidar, y yo soy uno de los que defiende que Jonás es una historia real. ¿Y a qué me remito para certificar que es una historia real? Pues como un profeta, Jonás, de las 10 tribus del norte de Israel, él comparte su contexto histórico con el profeta Amós. La nación disfrutó de un tiempo de paz y prosperidad relativas. Tanto Siria como Asiria eran débiles, permitiendo que Jeroboam II, que agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en los días de David y Salomón, como nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 14. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de pobreza. La religión era ritualista y más idólatra, y la justicia se había pervertido. El tiempo de paz y la riqueza la había hecho que estuviera en bancarrota espiritual, moral y ética. Como resultado, Dios iba a castigarla al traer destrucción y cautividad de los asirios en el 722 a.C. El arrepentimiento de Nínive pudo haber sido ayudado por 2 plagas y un eclipse solar, preparándolos para el mensaje por parte de Jonás. Y ahora que hemos hablado un poco del contexto histórico, vamos a centrarnos en lo que nos dice el libro de Jonás en el capítulo 1 y versos del 13 al 16. Aquellos hombres, se refiere a los marineros, remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo: «Oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido». Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia, y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Que el Señor bendiga su palabra. Los marineros emplean todo su esfuerzo por hacer regresar la nave a tierra, aunque el mar se va embraveciendo cada vez más. Lo contradictorio de esta grave situación es que el relato nos muestra a un Jonás completamente desconectado, como si con él no fuera la cosa. Y esto me recuerda en nuestra realidad actual, en nuestro contexto. Por un lado, el mundo va a una velocidad extrema y sin freno, empeñándose en que la solución a la falta de moral y la decadencia es por medio del esfuerzo humano y por la comprensión. Es la única forma en que nosotros podemos controlar la situación. Se emplean iniciativas económicas, iniciativas políticas, iniciativas sociales, etcétera, etcétera, intentando hacer regresar la nave a buen puerto. Y no pueden hacerlo porque el mar, los problemas se van embraveciendo más y más. Por más que lo intentaban, el mar se ponía más furioso, porque lo que Dios pretendía es que se volvieran al Señor y dejaran de confiar en sus fuerzas. Y por otro lado, Jonás está representando el estado de la iglesia en la actualidad, totalmente desconectada de la realidad que hay afuera de sus puertas, ensimismada en sus cosas, hablando un lenguaje que nadie entiende, completamente al margen de la realidad. ¿Qué diferencia con aquellos hombres de Dios como Esdras, Nehemías, que oraban y se incluían diciendo: «Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti», o como Moisés, que dijo: «Si les borras a ellos del libro de la vida, bórrame a mí también»? Creo sinceramente que somos personas llamadas a estar conectadas con los problemas reales. Estar conectados con el Señor no implica estar desconectados de la sociedad, sino todo lo contrario. Mientras más conectados estemos con el Señor, Él nos va a conectar con los demás. No vivimos en un monasterio al margen de nuestra sociedad, en un estado contemplativo. No es eso lo que Dios nos pide.
Dios nos ayude a vivir una vida no desconectada, para poder dormir en nuestro camarote al margen de lo que sucede en el puente del barco. Mientras a mí me vaya bien y no me meta con nadie, lo demás me da igual. En todas las áreas de la sociedad la luz debe penetrar, ya que estamos llamados a ser luz y sal en medio de una generación al margen que pretende solucionar sus problemas por sus habilidades, mientras el barco, la propia vida, empieza a hundirse en los problemas, en las situaciones difíciles. Somos aquellos redimidos y llamados a estar conectados con ellos para así poder entender cuáles son las necesidades de las personas, poder tener empatía, misericordia y compasión y no vivir al margen del mundo. Que el Señor nos ayude a ver una iglesia conectada con el Señor y con la sociedad. El verso 14 nos relata que después que los marineros intentaron poner rumbo a la costa y controlar el barco, vieron que no era posible. Son conscientes ahora que el Señor ha hecho como ha querido, y después de intentar salvarse por sus medios, ahora se vuelven a Dios. Era como levantar la voz diciendo: sálvese quien pueda. No hay arrepentimiento ni calcular el coste. Es un sálvase quien pueda. Es más egoísta. Sálvame a mí. Y aún sin conocer a Dios, claman a Él. Porque dentro de nosotros seguimos teniendo el ADN que teníamos en el Génesis, el ADN de Dios, de haber estado conectados, de haber caminado con Él. Por el pecado nos desvirtuamos del camino de Dios, eligiendo gobernar nuestra vida y gestionarla por nuestra sabiduría y nuestras fuerzas. Pero siempre en nosotros, en lo más profundo de nuestro interior, hemos tenido el deseo espiritual de volver a encontrar la paz, el sentido a nuestras vidas. Y solamente esto es posible cuando nos arrepentimos y aceptamos que el Señor es quien es, Rey y Señor y soberano. Estos están dispuestos a lo que sea y reconocen no querer enfadar a este Dios. En medio de una situación desesperada, son capaces de justificarse a sí mismos y salvarse ellos mismos aunque otro tenga que perecer. ¿Qué diferencia con lo que Dios hizo por nosotros? Dice la palabra que se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús hizo lo contrario a lo que el mundo está sugiriendo. Él se dio a sí mismo por rescate de muchos. Una de las señales claras de haber entregado la vida a Dios es el dejar de hablar de los pecados de los demás, de justificarse por nuestros errores en terceras personas. Tienes que hablar de los tuyos, de lo que a ti implica. Deja de tratar de salvarte a ti mismo y trata de salvar a los demás siendo consciente de que el pecado está en ti. Y quiero invitarte en este día a revisar el contenido de tus oraciones. Porque si hay mucha petición por cosas concretas, pero poca confesión de tu situación de mejora, algo está mal, algo está desenfocado y no estamos madurando. Examina tu propio corazón. Cuando eres un niño, eres el centro del mundo, el egoísmo domina tu vida. Pero a la medida que uno va creciendo, va madurando y viendo que uno forma parte de un contexto y que uno es responsable de sus actos. Cuanto más nos miramos y examinamos, cuanto más les decimos al Señor, mírame, estamos enfocándonos. Cuando ves lo indigno que eres y de cuánto necesitas al Señor, más cerca estás de Él, más cerca estás de dejarte guiar por Él. Si no paras de hablar de los demás comparándolos contigo, más cerca estarás del fariseísmo, de una vida aparente. En el Evangelio de Lucas 18 tenemos la oración del fariseo y el publicano. Y qué diferencia tan grande, no solo en el contenido de las oraciones, sino en la justificación interior. Este hombre reconocía sus errores, reconocía
sus faltas, mientras que el fariseo empezaba a poner las miras en los demás. Céntrate en tu propia vida, céntrate en tu comunión del Señor para que de Él recibas tanta luz como sea posible para ayudar a otros a alumbrar su camino. Que el Señor te guarde y te bendiga. En Cristo Jesús. Amén y amén.